¿Sabes cuando miras atrás y te preguntas cómo dejaste que las cosas llegaran a este punto? Eso es exactamente lo que siento cuando pienso en los últimos años de mi matrimonio. 15 años, 3 hijos, una casa, planes para el futuro, todo parecía perfecto sobre el papel. En la vida real, me sentía más soltero que cuando estaba soltero de verdad. Santiago siempre fue ambicioso. Fue una de las cosas que me atrajo de él cuando nos conocimos en la universidad. Hablaba con tanto entusiasmo de sus proyectos, de querer construir algo grande, de marcar la diferencia en el mundo. Me enamoré de su pasión, de su determinación. Nunca imaginé que un día yo sería un punto más en su agenda, cuando hubiera sitio en ella. Al principio, aún podía tomármelo con calma. Recién casados, él trabajando para establecerse en su carrera, yo dándome cuenta de que los sacrificios eran necesarios. Es solo una fase, me dije. Las cosas se asentarán pronto. Pero las fases seguían acumulándose. El ascenso que exigía más horas, el proyecto especial que no podía salir mal, el viaje de negocios que se convirtió en 2 al mes, luego en 1 a la semana. Conocía la historia familiar de Santiago. Sus padres se separaron cuando él tenía solo 8 años y su padre prácticamente desapareció de su vida y de la de su hermano. Su madre, la señora Carmen, crió sola a los 2 niños, trabajando como limpiadora en 3 casas distintas para llegar a fin de mes. Santiago me contó con amargura cómo faltaba comida en casa, cómo llevaba ropa remendada y zapatos planos, cómo se avergonzaba en el colegio cuando no podía comprar su material escolar. Juró que nunca dejaría que su familia pasara por lo mismo que él. Voy a hacer las cosas de forma diferente a mi padre, decía siempre, con una determinación que me conmovía. Mis hijos nunca pasarán necesidad, nunca les faltará de nada. Y efectivamente, económicamente hablando, nuestros hijos nunca pasaron necesidad. Teníamos una casa preciosa, coches nuevos, los niños iban a colegios públicos, hacían cursos extra, tenían juguetes y ropa de diseño. Santiago cumplió la promesa material que se hizo a sí mismo. De lo que no se daba cuenta era de que estaba repitiendo el error de su padre, la ausencia. Lo más irónico de todo era que la señora Carmen, a quien aprendí a querer como a una segunda madre, siempre me decía: «Mija, podemos conseguir dinero, no podemos recuperar el tiempo». Veía a su nieto correr a abrazarla cada vez que llegaba, contándole todo lo que había pasado en la escuela, y luego veía al mismo niño apenas saludar a su padre cuando llegaba a casa. «Santiago se está pareciendo a su padre», me confesó una vez, con lágrimas en los ojos. La diferencia es que su padre le abandonó porque no quería responsabilidades y mi hijo le está abandonando pensando que está siendo responsable. Cuando nació Miguel, nuestro primer hijo, pensé que sería una época de cambios. Un bebé lo cambia todo, ¿no? Al menos eso creía yo. Recuerdo la primera noche que trajimos a Miguel a Gaza. Yo estaba agotada intentando darle el pecho a las 3 de la mañana y Ricardo dormía profundamente a mi lado. Cuando susurré su nombre pidiendo ayuda, murmuró algo sobre una reunión temprano y siguió durmiendo. Fue la primera vez que me sentí verdaderamente sola dentro de mi propio matrimonio. Pasaron los años y el patrón se intensificó. Santiago salía de casa antes de que los niños se despertaran y volvía cuando ya estaban dormidos. Los fines de semana eran para ponerse al día en el trabajo o para más reuniones disfrazadas de comidas de negocios. Me convertí en una madre soltera casada. Lo hacía todo yo sola. Despertar a los niños, preparar el desayuno, llevarlos al colegio, recogerlos, ayudarles con los deberes,
bañarlos, contarles cuentos antes de dormir. Miguel empezó a jugar al fútbol a los 6 años. Recuerdo su primer partido como si fuera ayer. Estaba nervioso. Me preguntaba si papá iba a llegar a tiempo para verlo jugar. Por supuesto, amor, mentí, sabiendo que Ricardo tenía una videoconferencia programada para la misma hora. Veía a mi hijo mirar a las gradas cada 2 minutos, buscando a su padre. Ricardo llegó cuando terminó el partido, con el móvil pegado a la oreja, hablando de contratos y plazos. Perdona, amor, pero era una llamada importante, dijo, despeinando rápidamente a Miguel antes de volver al teléfono. Miguel se limitó a negar con la cabeza y me agarró la mano con más fuerza. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Las reuniones escolares se convirtieron en mi única responsabilidad. Yo era la que hablaba con los profesores, la que sabía cuáles eran las dificultades y los logros de nuestros hijos. Santiago aparecía de vez en cuando en una actuación o en una fiesta de junio, siempre tarde, siempre con cara de estar pensando en otra cosa. Las otras madres ya ni siquiera preguntaban por él. Intenté hablar varias veces con Santiago sobre el tema. Siempre respondía con la misma frase: lo hago por ti, para que nuestra familia tenga una vida mejor. Pero ¿qué clase de vida mejor era esa si no teníamos vida juntos? Yo trabajaba a tiempo parcial, me ocupaba de la casa, de los niños y aún intentaba mantener viva la esperanza de que algún día tendríamos tiempo para nosotros como pareja. Planeaba cenas románticas que pondría sobre la mesa esperando a que él llegara. Compré entradas para películas que vería sola porque surgió algo urgente en el trabajo. Los niños empezaron a hacer comentarios que me rompieron el corazón. Laura, nuestra hija pequeña, dibujó a su familia en el colegio y no incluyó a su padre. Cuando la profesora le preguntó por qué, dijo: porque papá no vive aquí, vive en el trabajo. Miguel dejó de contarle a su padre sus logros futbolísticos porque sabía que Santiago no le escuchaba, siempre con los ojos pegados al móvil. Sofía, nuestra hija mediana, llegó a preguntarme si otros padres tampoco iban a fiestas de cumpleaños o si solo el suyo era así. Una vez, Miguel tuvo fiebre muy alta de madrugada. Llamé varias veces a Santiago desesperada y no contestaba. Corrí con mi hijo en el regazo a urgencias, sola, asustada y sin saber si era algo grave. Mientras los médicos le hacían las pruebas, yo lloraba en silencio en el pasillo, pensando en que todo estaba en mis manos. No apareció hasta el día siguiente, cuando todo había pasado. Entró en la habitación del hospital con una taza de café en la mano y me dijo: ¿estás bien? Solo ha sido un susto, ¿verdad? Como si todo hubiera sido leve, como si realmente hubiera estado allí. También estaba la vez que llamaron a Sofía para un festival de talentos en la escuela. Ensayamos juntas durante semanas. Estaba tan emocionada que incluso hizo un cartel con nuestros apellidos para mostrarlo en el escenario. Cuando llegó el día, le pidió a su padre que viniera a verla. Él prometió que estaría allí, jurando que saldría pronto del trabajo. Ella le buscó con la mirada entre el público mientras bailaba, y yo vi, con el corazón roto, cómo su sonrisa se marchitaba en mitad del número. Entonces me preguntó en voz baja: ¿se ha olvidado, mamá? Y mentí. Le dije que a lo mejor estaba en un atasco. Estos pequeños dolores se acumularon como piedras en nuestro pecho. Empezaron a moldear a nuestros hijos. Laura, que solía ser muy habladora, se convirtió en una niña más introspectiva. Miguel desarrollaba ataques de ansiedad antes de los partidos, como si algo en su interior
le dijera que nada de lo que hiciera sería suficiente. Y Sofía empezó a desconfiar de las promesas, incluso de las mías. ¿De verdad lo juras, mamá?, enfatizaba siempre. Perdí la cuenta de cuántas veces tuve que reconstruir la confianza que él había roto sin darse cuenta. Y aún así, seguí intentándolo. No por mí, sino por ellos, porque cada vez que pensaba en rendirme, recordaba los ojos de mis hijos buscando algo que quizá nunca tendrían. Un padre presente, y eso me hizo seguir adelante, por una vez más, por un intento más, por una promesa más que ya sabía que no se cumpliría. Me veía envejeciendo sola, a pesar de estar casada, despertando junto a un hombre al que ya casi no reconocía. Se había convertido en un extraño que compartía mi cama, pero no mi vida. Fantaseaba con cómo sería tener una pareja de verdad, alguien que me preguntara cómo me había ido el día, que me ayudara en las decisiones sobre los niños, que se riera conmigo viendo cualquier película en el sofá. Fue triste darme cuenta de que me sentía más unida a otras madres del colegio que a mi propio marido. El colmo fue el 10º cumpleaños de Miguel. Organicé una fiesta, invité a sus amigos, decoré la casa y preparé la tarta. Ricardo prometió que llegaría pronto del trabajo, que sería un día especial. A las 6 de la tarde sonó el teléfono. Ha surgido una emergencia, voy a llegar un poco tarde. A las 8, otra llamada. Es más complicado de lo que pensaba. A las 10 de la noche, cuando los últimos niños se habían ido y Miguel lloraba en mi regazo preguntando ¿dónde estaba papá?, me di cuenta de que ya no podía más. Esa noche, cuando por fin llegó a casa con flores y una disculpa, le dije que teníamos que hablar. Me sentí como si estuviera hablando con un extraño. Me miró como si estuviera loca por no darme cuenta de que hacía todo esto por nosotros. Pero yo sabía la verdad. Lo hacía por sí mismo. El trabajo era su pasión. Nosotros solo éramos el público. Unas semanas después del cumpleaños de Miguel, algo cambió. Santiago fue invitado al 40º aniversario de boda de su jefe, el señor Eduardo. Era un acontecimiento importante. Todos los directivos de la empresa estarían allí. Pero lo que ocurrió en aquella fiesta le afectó profundamente. Aquella noche llegó a casa diferente, tranquilo, pensativo. Dijo que necesitaba tomarse unas vacaciones, algo que no hacía desde hacía más de 3 años. Durante la fiesta, me dijo Santiago más tarde, había observado al señor Eduardo y a doña Margarida. Bailaban juntos, se reían de los chistes del otro. Ella conocía a todos los compañeros de trabajo de él por su nombre, y él sabía detalles de su vida social que Santiago nunca supo de la mía. Parecía que seguían saliendo, dijo con una voz que no reconocí, y entonces me di cuenta de que ni siquiera sé cuál es tu color favorito últimamente. Fue entonces cuando el señor Eduardo soltó un discurso que desmoronó todas las certezas de Santiago. Sabéis que siempre he sido un adicto al trabajo, dijo el jefe delante de todos los empleados, pero aprendí muy pronto que el éxito sin una familia con la que compartirlo no vale nada. Margarida me enseñó que estar presente no es solo llegar a casa cada día, es estar entero. Por eso siempre he protegido nuestros fines de semana, nuestras cenas, nuestras vacaciones en familia, porque recuperas el dinero, pero nunca el tiempo que pierdes con tus seres queridos. Santiago se quedó paralizado escuchando aquello. El hombre al que admiraba profesionalmente decía exactamente lo contrario de lo que él creía. De vuelta de la fiesta, Santiago me confesó que por primera vez entendía lo que yo había intentado decirle todos estos años. Siempre me pedías que estuviera más presente, y yo te culpaba
por no darte cuenta de que trabajaba para ti. Hoy he visto a un hombre de éxito que nunca tuvo que elegir entre familia y carrera, porque comprendió que una alimenta a la otra. Estaba realmente conmovido. Perdí años pensando que debías agradecerme mis sacrificios, cuando en realidad tenías todo el derecho a exigir mi presencia. Fue durante estas vacaciones forzadas cuando Santiago se detuvo por fin a observar nuestra rutina. Vio cómo lo gestionaba todo yo sola, cómo los niños tenían sus propios rituales conmigo, cómo apenas reaccionaban cuando él intentaba participar en las conversaciones. «Has creado una familia sin mí», me dijo una tarde, y no era una acusación, sino una dolorosa constatación. Yo era el sostén de la familia, pero no era el padre. Era el marido sobre el papel, pero no era tu pareja. En ese momento vi lágrimas en sus ojos por primera vez en años, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y por mucho que quisiera, ya no podía sentir que podía reconstruir lo que se había perdido. Intentamos terapia de pareja durante unos meses. Ricardo llegaba tarde a las sesiones. Canceló 3 citas por urgencias en el trabajo. La terapeuta fue delicada pero clara. Para que un matrimonio funcione, ambas partes tienen que querer invertir tiempo y energía en él. Solicitar el divorcio fue la decisión más difícil y al mismo tiempo liberadora de mi vida. No fue por falta de amor, seguía queriendo al hombre que había sido, al hombre que conocí en la universidad. Pero no podía seguir amando a un fantasma, a alguien que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Hoy, 2 años después, veo a mis hijos más felices. Saben que cuando están conmigo, estoy realmente allí. En las semanas que pasan con su padre, al menos ahora, él hace un esfuerzo por estar ahí de verdad. Quizá porque sabe que el tiempo es limitado y precioso. No me arrepiento de la decisión. He aprendido que el matrimonio no consiste solo en compartir las facturas y tener hijos juntos. Se trata de construir una vida juntos, de estar ahí en los momentos importantes y también en los más pequeños. Es elegir cada día invertir en tu relación y en tu familia. A veces sigo echando de menos lo que podría haber sido, pero ya no echo de menos esperar a alguien que nunca llegó, estar ahí de verdad. Quería hacerlo, por mí, por nuestros hijos, por toda la historia que habíamos construido, pero quererlo sola era agotador. Ya había cargado ese matrimonio sobre mis espaldas durante demasiado tiempo para cuando él empezó a comprometerse con el proceso, yo ya me estaba apagando. Y era doloroso admitirlo, más aún después de ver que por fin empezaba a comprender. Pero entender no era lo mismo que actuar con constancia, y la constancia era lo que más había faltado entre nosotros. En una de nuestras últimas sesiones, el terapeuta nos propuso un ejercicio, hacer una lista de 5 momentos felices que habíamos vivido juntos en los últimos 5 años. Yo escribí 2, él escribió 1. Nos quedamos en silencio unos segundos y por primera vez Ricardo lloró delante de otra persona. Fue entonces cuando supe que él también estaba de luto, no solo por la relación, sino por el tiempo perdido. Aún así, no fue suficiente para mí. Algo dentro de mí se había roto definitivamente. Quizás era la suma de los silencios, las ausencias, los abrazos negados por el cansancio disfrazado de compromiso. La decisión final llegó un domingo después de una comida familiar. Los niños estaban jugando en el patio trasero y él estaba allí intentando parecer presente, pero aún distraído. Le miré y me di cuenta de que incluso allí estaba lejos. Cogí una maleta y empecé a empaquetar ropa. Me miró sorprendido. ¿A dónde vas?
y le respondí con una calma que me sorprendió: voy a donde todavía puedo encontrarme a mí mismo, porque aquí, entre los restos de lo que fuimos, ya no existo. No dijo nada, tal vez porque en el fondo sabía que esta era la única parte de nuestra historia que no podía aplazar. Mis hijos, aunque todavía pequeños, llevaban en el pecho un vacío que no sabían nombrar, pero que sentían cada día. Miguel, el mayor, intentaba ser fuerte, pero sus frustraciones se desbordaban en silencios prolongados y respuestas cortas cuando su padre intentaba hablar con él. Ya no se empeñaba en enseñar sus informes escolares ni en pedirle a su padre que viera sus partidos. Sofía, más sensible, solía dibujar familias completas en las actividades escolares, pero siempre dejaba a su padre lejos, en un rincón de la página, como si estuviera allí, pero ausente al mismo tiempo. Echaba de menos que la escucharan, que la abrazaran, que se rieran juntos de chistes tontos. Laura, la menor, por su parte, demostró la ausencia emocional de su padre de forma aún más pura y directa. Preguntó por qué papá no cenaba con ellos, por qué llegaba siempre después de la hora de acostarse y por qué estaba siempre hablando por ese teléfono brillante. La niña no entendía las justificaciones y empezó a llamarle visitante con traje, como si fuera un personaje que aparecía esporádicamente en la rutina doméstica. Todos estos pequeños dolores se acumularon como guijarros dentro de sus corazones, silenciosos pero pesados, y moldearon, sin que se dieran cuenta, la forma en que aprenderían sobre el amor, la presencia y la prioridad en el futuro. Con el tiempo, los niños empezaron a adaptarse a la ausencia como quien se acostumbra a un mueble descolocado. No deja de molestarles, pero ya no hablan de ello. Miguel empezó a buscar figuras paternas en profesores y entrenadores, tratando de llenar la referencia que le faltaba en casa. Se sentía dividido entre el amor a su padre y la frustración constante por no sentirse lo bastante importante. No quería odiarle, pero no podía ignorar el dolor de estar siempre en un segundo plano. En silencio, se prometió a sí mismo que cuando fuera mayor haría las cosas de otra manera con sus propios hijos. Sofía, por otro lado, se sumergió en un mundo interior. Empezó a escribir cartas para su padre que nunca entregaba, intentando expresar lo que dolía, aunque no supiera si él algún día lo entendería. Comenzó a creer que quizás no merecía atención, y eso afectaba incluso sus amistades y la forma en que se veía a sí misma. Laura, siendo tan pequeña y aún confundida con las emociones, a veces esperaba al papá con esperanza y otras lo trataba con frialdad, como una forma inconsciente de protegerse. El amor seguía existiendo, pero venía mezclado con dudas, carencias y una ausencia que dolía, incluso cuando él estaba presente. Al principio, yo imaginaba una familia unida, con risas llenando la casa y nuestros hijos creciendo rodeados de amor y buenos ejemplos. Nunca se me pasó por la cabeza que con el tiempo aprenderían más sobre la ausencia que sobre la presencia. Lamento profundamente haber creído que el amor era suficiente. Ojalá hubiera visto las señales antes, haberles ahorrado a mis hijos tantas lágrimas escondidas en la almohada. Siento como si les hubiera fallado, aunque di todo de mí. Duele saber que tuvieron que aprender a ser fuertes demasiado pronto. Recuerdo los días en que escondía mi llanto para no preocupar a los niños. Recuerdo el día en que mi hijo mayor me preguntó: «Mamá, ¿por qué papá nunca viene a mis presentaciones en la escuela?». Y yo inventé alguna excusa cualquiera, aunque por dentro mi corazón estaba roto. Ya dormimos sin luz en la casa. Compartimos un solo pan entre 3
Inventé 1000 recetas con lo poco que había en la despensa. Todo eso mientras él, el padre de ellos, estaba demasiado ocupado cuidando solo de sí mismo. Hubo una Navidad en que hicimos un árbol de cartón y los regalos fueron hechos a mano. Y aún así, fue una de las más felices, porque estábamos juntos aunque faltara casi todo. Hubo una noche en que mi hija llegó del colegio, tiró la mochila al suelo y se derrumbó en mi regazo. Me dijo que estaba cansada de ver a sus amigas hablar de sus padres como héroes, mientras ella solo podía recordar promesas incumplidas. Me rompió por dentro. Sentí rabia, tristeza e impotencia, todo al mismo tiempo. Pero ahí entendí que, sin querer, me había convertido en todo para ellos. Madre, padre, base, esperanza, y por más que eso pese, también es un honor. No fue fácil. Lavé ropa llorando, barrí la casa con fiebre, fui a entrevistas de trabajo con los zapatos rotos y el alma hecha pedazos. Fui sola a tantas reuniones de padres que ya se volvió costumbre. Pero también vi a mis hijos salir adelante, incluso con todo esto. Vi a mi hija pasar el examen de ingreso a la universidad con lágrimas en los ojos y a mi hijo ganar una medalla en la escuela diciendo: «Esto es para ti, mamá». En esos momentos entiendo que a pesar de todo, algo hicimos bien. A veces me quedo mirando por la ventana, pensando en todo lo que imaginé al principio. De verdad creí que sería diferente. Soñé con una familia unida, con risas en cada rincón, con un padre presente, amoroso, involucrado. Pensé que nuestros hijos crecerían rodeados de cariño por ambos lados, con seguridad y referencias fuertes dentro del hogar. Pero la vida se encargó de mostrarme que no todo se construye solo con amor. Luché tanto, intenté tanto mantener esa imagen de hogar perfecto. Y hoy, lo único que queda es la nostalgia por lo que ni siquiera llegó a suceder. Lamento cada día haber creído que solo mi voluntad bastaría para que funcionara. Duele ver a mis hijos crecer con ese vacío, con esa ausencia que no puedo llenar por más que me esfuerce. Ellos merecían más, merecían un padre que estuviera ahí, no solo de cuerpo, sino de alma, de corazón. Y yo merecía no tener que ser todo el tiempo. En el fondo, aún me pregunto si fallé, si hice algo mal. Es un duelo silencioso por una historia que empezó con promesas y terminó en silencio. Si este desahogo tocó tu corazón de alguna forma, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso es muy importante para que nuestro mensaje llegue a más personas. Aquí, cada historia importa, cada palabra tiene un peso y tú formas parte de esto.